Hola, el 5 de noviembre de 2024 se celebran las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. ¿Quién será el vencedor? Así que para ir calentando motores me pareció una buena idea hacer un repaso a cuáles han sido los 46 presidentes que ha tenido Estados Unidos y vamos a revisar su nombre, middle name y apellidos, qué partido político representaron, cuándo fue su mandato y una característica por la cual fueron conocidos durante el mismo. Esto va a ser algo tanto positivo como negativo. Hay cositas muy interesantes, así que te invito a quedarte durante todo el vídeo y al final me comentas tus impresiones. ¡Empezamos! George Washington, sin partido político, conocido por ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos. Estableció precedentes muy importantes como el uso del gabinete presidencial y la limitación a 2 años de mandato, además de mantener al país neutral en conflictos extranjeros. John Adams, del Partido Federalista, famoso por la ley de extranjería y sedición que restringía la libertad de prensa e inmigración y por evitar una guerra con Francia a través de la diplomacia. Thomas Jefferson, del Partido Demócrata Republicano, reconocido por la compra de Luisiana que duplicó el tamaño del país en aquel entonces y promovió la exploración de Lewis y Clark. También redujo considerablemente la deuda nacional y el tamaño del gobierno federal. James Madison, del Partido Demócrata Republicano, presidió Estados Unidos durante la guerra contra Gran Bretaña en 1812, un conflicto que confirmó la independencia estadounidense y fomentó un sentido de identidad nacional, el famoso patriotismo. James Monroe, del Partido Republicano, conocido por la doctrina Monroe que establecía que las Américas no podían ser colonizadas por potencias europeas y supervisó la era de los buenos sentimientos, un periodo de unidad nacional. John Quincy Adams, del Partido Demócrata Republicano. Su nombramiento fue decidido por la Cámara de Representantes tras unas elecciones muy ajustadas, conocido por su defensa de la modernización y la impulsión de proyectos de infraestructura en todo el país, aunque eso le ganó muchos detractores durante su mandato. Andrew Jackson, del Partido Demócrata, destacado por el lamentable Sendero de las Lágrimas, que fue la reubicación forzada de los nativos estadounidenses, y también por su lucha contra el segundo banco de Estados Unidos, lo que le llevó a la creación de un sistema bancario libre. Martin Van Buren, el que tiene nombre de DJ, del Partido Demócrata. Su presidencia estuvo marcada por la Gran Depresión de 1837, una severa crisis económica que atravesó Estados Unidos y que acabó con todo su apoyo político. William Henry Harrison, del Partido Whig, y este es probable que no te suene porque no duró mucho tiempo en el cargo. De hecho, falleció solamente 31 días después de asumir la presidencia debido a una pulmonía, convirtiéndose en el primer presidente en toda la historia de Estados Unidos en fallecer durante su mandato. John Tyler, del Partido Whig, y que de hecho fue expulsado de su propio partido. Fue famoso por anexar el territorio de Texas a los Estados Unidos y por establecer la norma de que un vicepresidente asumiría las funciones de presidente si éste muere durante su mandato. James Knox Polk, del Partido Demócrata, conocido por la expansión territorial tras la guerra con México, que resultó en la anexión de varios territorios muy vastos como lo fueron California y Nuevo México. Zachary Taylor, del Partido Whig, murió en el cargo tras solamente 16 meses ocupándolo y fue conocido por su postura moderada sobre la expansión de la esclavitud en los territorios occidentales. Millard Fillmore, del Partido Whig, apoyó el compromiso de 1850 que incluía la ley de esclavos fugitivos, en un esfuerzo por calmar las tensiones entre los estados libres y los esclavistas. Franklin Pierce, del Partido Demócrata, su apoyo a la ley Kansas-Nebraska alivió tensiones seccionales, al permitir la expansión de la esclavitud en nuevos territorios mediante la soberanía popular. James Buchanan, del Partido Demócrata, que fue incapaz de evitar la secesión de los estados sureños, y su inacción es vista como una de las mayores causas que llevaron a Estados Unidos a la guerra civil. Abraham Lincoln, del Partido Republicano, fue la figura que lideró al país durante la guerra civil y emancipó a los esclavos con la proclamación de emancipación. Fue asesinado en 1865. Andrew Johnson, del Partido Demócrata, aunque estuvo en el cargo como republicano, fue el primer presidente en ser sometido a un juicio político debido a su oposición a las leyes de reconstrucción del Congreso. Ulysses Simpson Grant, del Partido Republicano, su administración estuvo marcada por numerosos casos de corrupción, aunque también luchó por proteger los derechos de los afroamericanos durante la reconstrucción. Rutherford Birchard Hayes, del Partido Republicano, y no lo intento decir 2 veces porque si no me trabo la lengua. Su elección puso fin a la reconstrucción a través del compromiso de 1877, que retiró a las tropas federales del sur del país. James Abraham Garfield, del Partido Republicano, quien fue asesinado a los 6 meses de haber asumido el cargo, lo que llevó a la reforma del servicio civil con la ley Pendleton. Chester Alan Arthur, del Partido Republicano, conocido por la ley Pendleton de reforma del servicio civil, que estableció el mérito como base para ser empleado del gobierno federal. Stephen Gruber Cleveland, del Partido Demócrata, fue el primer presidente en toda la historia en servir 2 mandatos no consecutivos, recordado por su honestidad y la lucha contra la corrupción política. Deberían aprender algunos. Benjamin Harrison, del Partido Republicano, firmó la ley antimonopolio Sherman para combatir precisamente los monopolios y supervisó la entrada de 6 nuevos estados a la Unión. Stephen Gruber Cleveland, y sí, ya sé que es la segunda vez que lo mencionamos, del Partido Demócrata. En su segundo mandato tuvo que lidiar con la crisis económica de 1893 y mantuvo una postura conservadora en cuanto
cuanto a la intervención del gobierno en la economía. William McKinley, del Partido Republicano. Y este señor no es que haya sido precisamente un amigo para España, ya que fue el presidente que estuvo en el cargo durante la guerra hispano-estadounidense, que resultó en la adquisición de Filipinas, Guam y Puerto Rico por parte de los norteamericanos. Este señor fue lamentablemente asesinado en 1901. Theodore Roosevelt, del Partido Republicano, aunque fue conocido por su política progresista, la construcción del Canal de Panamá y sus esfuerzos por preservar el medio ambiente. William Howard Taft, del Partido Republicano, quien posteriormente se convertiría en el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, siendo la única persona en haber ocupado ambos cargos. Thomas Woodrow Wilson, del Partido Demócrata, lideró el país durante la Primera Guerra Mundial y promovió la Liga de las Naciones, implementando también importantes reformas progresistas. Warren Gamaliel Harding, del Partido Republicano. Su presidencia estuvo marcada por escándalos de corrupción, como el Teapot Dome, aunque también promovió políticas de retorno a la normalidad tras el fin de la Primera Guerra Mundial. John Calvin Coolidge, del Partido Republicano, conocido por su política de gobierno limitado, la prosperidad económica de los años 20, los Happy Twenties, como se le conoce aquí en Estados Unidos antes de la Gran Depresión del 29, y su enfoque por la reducción de impuestos. Herbert Clark Hoover, del Partido Republicano. Su presidencia fue marcada por el inicio de la Gran Depresión en 1929, a la cual respondió con políticas que muchos en la oposición consideraron como inadecuadas. Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata, lideró el país durante la Gran Depresión con el New Deal y durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el único presidente en toda la historia de Estados Unidos en haber sido elegido 4 veces y servir 4 mandatos. Harry S. Truman, y por cierto la S no es de ningún middle name, simplemente sus padres se la pusieron para que los abuelos del mismo estuvieran contentos. Fue el presidente que decidió utilizar las bombas atómicas contra Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial, y también presidió al inicio de la Guerra Fría, estableciendo la doctrina Truman y el Plan Marshall. Dwight David Eisenhower, del Partido Republicano, conocido por sus esfuerzos en la construcción del sistema interestatal de autopistas y sus políticas de contención contra el comunismo durante la Guerra Fría. Le toca el turno a uno de los presidentes más queridos de la historia de este país, John Fitzgerald Kennedy, del Partido Demócrata. Fue tristemente asesinado en Dallas en 1963 y conocido por la crisis de los misiles en Cuba, su apoyo al movimiento de derechos civiles y el impulso a la exploración espacial. Lyndon Baines Johnson, del Partido Demócrata, conocido por su Gran Sociedad, que fue un conjunto de programas de reforma social. También por su escalada durante la Guerra de Vietnam, la cual fue muy criticada. Richard Milhous Nixon, del Partido Republicano, es el único presidente en toda la historia de Estados Unidos en haber dimitido por culpa del escándalo de Watergate. También es conocido por sus políticas con la Unión Soviética y la apertura de relaciones con China. Gerald Rudolph Ford Jr., del Partido Republicano, tuvo el difícil papel de asumir la presidencia tras la dimisión de Richard Nixon y es recordado por precisamente indultar a este último, una decisión que fue muy controvertida y por la cual se pasó el resto de su mandato intentando que la gente volviera a confiar en el gobierno de la nación. James Earl Carter Jr., del Partido Demócrata, y por cierto, si no te lo creías, todavía sigue vivo y tiene 99 años. Destacó por el acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel y también la desafortunada crisis de los rehenes en Irán que afectó negativamente a su presidencia. Ronald Wilson Reagan, del Partido Republicano, fue conocido por su política económica, el Reaganomics, que incluía recortes de impuestos y desregulación, y por su papel en el fin de la Guerra Fría y su fuerte postura en contra de la Unión Soviética. George Herbert Walker Bush, del Partido Republicano, presidió durante la Primera Guerra del Golfo para liberar a Kuwait de la invasión iraní y gestionó el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. William Jefferson Clinton, o más conocido como Bill Clinton, del Partido Demócrata. Su presidencia fue marcada por un fuerte crecimiento económico, la implementación de la Ley de Cuidado de Salud Familiar y Médica y, por supuesto, el escándalo con Mónica Lewinsky, que resultó en su impeachment por la Cámara de Representantes. George Walker Bush, del Partido Republicano, presidió durante los lamentables ataques del 11 de septiembre y la subsecuente guerra contra el terrorismo, incluyendo las invasiones de Afganistán y de Irak. Su gestión del huracán Katrina también fue muy criticada. Barack Hussein Obama II, del Partido Demócrata. Este hombre fue conocido por muchas cosas. La primera de ellas es por ser el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos. La segunda, por su reforma sanitaria Obamacare. La tercera, por la captura y muerte del terrorista Osama Bin Laden. Y la cuarta, por su enfoque en la recuperación económica tras la Gran Recesión. Este es indudablemente el presidente más controvertido, amado y odiado a partes iguales, Donald John Trump, del Partido Republicano. Su mandato fue muy polémico por su estilo de liderazgo y sus políticas divisivas, culminando con su segundo impeachment tras el asalto al Capitolio el Día de Reyes, es decir, 6 de enero de 2021. Fue también notorio por sus recortes de impuestos y por su renegociación de tratados comerciales internacionales. Joseph Robinette Biden Jr., del Partido Demócrata, conocido por la gestión durante la pandemia del COVID-19 y su paquete de estímulo económico. También destacaron sus esfuerzos en infraestructura, políticas climáticas y últimamente por sus constantes olvidos que le juegan más de una mala pasada.
Y bueno, mi gente, desde el mítico puente de Manhattan, aquí en la ciudad de Nueva York, y con esta preciosa vista de fondo, me despido por el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido o has aprendido algo nuevo, me puedes dejar un me gusta. Si no te ha gustado o no has aprendido nada nuevo, puedes dejarme un no me gusta. Muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado de la pantalla apoyando el contenido. Nos vemos la semana que viene. Bye bye.